Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de Canaán, 31 fortalezas que habitan en nuestro corazón y Cristo, como nuestro Josué celestial, quiere erradicarlas por completo de nuestras vidas hasta alcanzar el hombre perfecto, Cristo Jesús habitando en nuestro corazón. Queremos recordarles a todos nuestros escuchas que en nuestro canal de YouTube, Iglesias Istmo, usted puede encontrar desde el inicio de este estudio en el programa número 1, donde damos la introducción a este tema. Y usted puede seguirnos por ahí. También los invitamos a que se conecten todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestro servicio dominical y también que nos visiten, ya que tenemos varias prédicas que ustedes pueden estar escuchando de nuestros servicios. Dicho esto, tenemos con nosotros al pastor Alfredo, su esposa y su familia también nos acompañan esta noche. Mi nombre es Pablo Santiago y damos como inicio, como apertura este tema. Vamos a leer, por favor, hermana Emily, ¿nos puede ayudar? Josué 12 en el versículo 14, por favor. El rey de Horma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Horma y el rey de Arad. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Vamos a empezar con el rey de Horma. ¿Qué significa este rey en nuestras vidas? Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo, una gran alegría poder estar con ustedes una vez más esta noche para seguir compartiendo con ustedes acerca de los reyes de Canaán. Que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no envaine su espada hasta que destruya a cada uno de estos reyes en nuestra propia vida, hasta que cada parte de nuestro ser sea completamente para el Señor y que alcancemos el reposo completo que Él quiere. Hermano Pablo, con respecto a tu pregunta, este rey es el rey de Horma. Y su significado es destrucción, ofrecido en destrucción a Jehová. O sea, que Horma, hermano Alfredo, estamos hablando de un rey que si no lo desterramos del lugar, si no lo erradicamos con la gracia del Señor, nos va a llevar a la destrucción de nuestras vidas. Sí, porque el hecho de que este rey se llame destrucción, ¿sí? Su ciudad significa destrucción, creo que lo que realmente Dios quiere decirnos a través de este rey es que tenemos que moler a este rey y convertirlo polvo en nuestras vidas. Y esto es un trabajo que la gracia de Dios va a ayudarnos a hacer. Y de esa manera podemos ofrecer ese polvo. Hay un trabajo que nos toca a nosotros hacer. Hay un trabajo que el Señor nos permite hacer contra este rey. O sea, es una batalla que tenemos que pelear nosotros, convertirla en polvo y luego ofrecerla al Señor. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla de la destrucción? ¿De qué nos habla Horma en esta serie de mensajes de los 31 reyes de Canaán? Bueno, espiritualmente podemos decir que este rey significa la susceptibilidad. Alguien delicado, alguien sensible, o mejor dicho, ser extremadamente irritable o quisquilloso. Ser extremadamente irritable, hermano, nos indica que cualquier cosa nos hace airarnos, nos hace irritables. Es decir, cualquier ofensa la agrandamos y hacemos un show, un pancho de algo pequeño que pudiéramos pasarlo, pero este rey es muy sensible. Todo tiene algo que ver con él, ¿no? Todo el tiempo alguien está pensando en hacerle daño a él, según.
este rey. Este rey se protege mucho, mucho a sí mismo. Está muy pendiente de sus propios sentimientos, pero por lo general no se da cuenta cuando está hiriendo a otros. Irónicamente, cuando acusa a los demás de ser duros con él, se olvida de cuánto les ha perjudicado él al atacarles. Wow, este rey entonces, hermano Alfredo, cuando acusa a los demás de ser duro con él, se olvida de cuánto les perjudica él al atacarles. Es decir, este rey está consciente de sí mismo. Ay, me hieren. Ay, en la iglesia todos me tratan mal. Ay, hablan de mí. Pero él no se da cuenta que es igual. Y que no solamente eso, sino que él hiere, él mata con su lengua, él hace cosas, pero él no se da cuenta del daño que está haciendo a los demás. Romanos capítulo 2, en el versículo 1 nos dice algo, hermano Alfredo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es una actitud en el corazón. Quizás no nos demos cuenta, pero esta actitud es algo que está en el corazón de cada una de las personas. No nos damos cuenta que al señalar a otros con un dedo, con 3 dedos nos estamos señalando a Nosotros mismos. Eso es lo que Romanos 2.1 dice. Que nosotros vemos en otros y señalamos, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos en el mismo nivel que esa persona. Fíjese, hermano, que hay personas en las iglesias del Señor que están ahí y son personas que aman al Señor, son cristianos, buscan al Señor, pero tienen este rey muy visible en sus vidas. Arraigado, es decir, estos hermanos están ahí y buscan de alguna manera afectar a otros, buscan el problema en otros, lo buscan y lo rebuscan y lo encuentran, porque somos seres humanos y tenemos problemas, pero estos hermanos lo buscan, lo reencuentran y están contra él hasta el momento de tal vez destruirlo, de tal vez acabarlo, pero no se dan cuenta de su propio proceder y no se dan cuenta del juicio que están trayendo a sus vidas. Ahora, vamos a balancear esto. Rapidísimo, hermano. No estamos diciendo que no hay que avisar a nuestro pastor, a nuestro líder, si vemos algo en otro hermano. Hay que hacerlo solo a él. Pero eso es muy diferente a estar buscando un problema, de estar buscando, como bien dice, el pelo en la sopa. No sé si podemos colocar este pasaje justo aquí en este momento. En el tiempo del ministerio de Jesús, Él en algún momento se dirigió a las personas y les dijo que de una o de otra forma vieran ellos la viga de sus propios ojos, para que de esa manera ellos pudieran ver la paja en el ojo de alguien más. Así es, creo que eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1 y en el versículo 5. Hermana Emily, ¿nos haría el favor, por favor? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que aquí el Señor nos está dando una tremenda visión de lo que tenemos que hacer. Como bien decimos, es bueno avisar a nuestros líderes, a nuestros pastores, de los problemas que encontramos en la iglesia de otros hermanos, pero pasemos más el tiempo viéndonos a nosotros mismos antes que a los demás.
O sea, ver nuestras carencias Primero. primero. Corregir nuestras carencias primero con el favor de Dios, antes que señalar a otros. Sí, y porque esta persona, como es susceptible, es delicado, cuando se descubre lo que es, cuando hay que corregirlo a él, entonces explota y dice, ay, nadie me quiere. Ay, yo no hago esto. Ay, ¿por qué eres tan duro? Es que, ¿cómo es posible? Pero no se dio cuenta que todo el tiempo él estuvo juzgando a los demás de la misma manera. Pero también, hermano Alfredo, también esta persona es alguien que tiene el resentimiento de una ofensa y no lo deja pasar. El resentimiento no deja pasar la ofensa. El resentimiento es una esclavitud. Porque al ser ofendido, esta persona se resiente y no deja pasar esa ofensa. Es como si él estuviera muy feliz en señalar a otros y que los líderes traten con esa persona, pero cuando los líderes quieren tratar con él, Se cierra. entonces se cierra completamente, ¿no? Y es, ay, me haces daño, ay, así pastor, así no, no sea tan duro conmigo. Recuerdo, déjame darte quizás algunos ejemplos bíblicos que puedan encajar en este rey que necesita ser molido y ofrecido a Dios. No sé si ustedes recordarán la historia de Ahitofel. Miren, curiosamente yo fui al diccionario para ver qué significa el nombre de Ahitofel. Y en el diccionario bíblico dice que Ahitofel significa hermano insensato. Y yo me asombré porque cuando yo leo la historia de Ahitofel en la Biblia, era un hombre de mucha posición y era un hombre demasiado sabio. Muy sabio, dice la A Biblia. tal grado que la Biblia dice que si alguien iba por consejo a Ahitofel, era como ir a Dios. Era como oír el consejo de Dios. O sea, ese hombre estaba en un nivel de mucha sabiduría, era un hombre sabio, pero Tenía este rey. tenía este rey en su corazón, porque en un momento él se ofendió en contra de David por algo que David hizo. Sí, estuvo mal lo que David hizo. Y Claro, porque es una ofensa. Si no estuviera mal, no nos ofendiéramos. así es, estuvo mal, pero Dios es el que juzga. Dios es el que corrige. Pero Ahitofel nunca le perdonó a David lo que él hizo. Tan es así que cuando Absalón se levanta en contra de David su padre, inmediatamente Ahitofel, en lugar de seguir fielmente a su rey, que era David, se une a Absalón. Tan amargo estaba su corazón que el primer consejo que él le dio a Absalón era que subiera con las concubinas de su padre a la azotea y que todo Israel se diera cuenta que él había estado con las esposas de su padre y que de esa manera su rebelión fuera aún más grande. Tan fuerte era el enojo de Ahitofel que más tarde le aconsejó a Absalón que uniera a todo Israel y que él en persona iría con ellos y caería sobre un rey cansado, agotado y descansando en el camino. Y si no fuera por Usaí Arquita, que de alguna manera Dios hizo confundir el consejo de Ahitofel, el consejo que Ahitofel había dado era el exacto. Pero ¿Y el fin de Ahitofel qué fue, hermano Alfredo? Bueno, cuando Ahitofel se dio cuenta que su consejo no fue seguido, él fue y puso en orden su casa. Y finalmente, él se ahorcó y se mató, igual que Judas Iscariote. Entonces llegó a su destrucción. Él se autodestruyó por mismo. no pasar la ofensa. Sí. Ahora,
Otro ejemplo de este rey, ya vimos que este rey destruye las vidas. Y como ya hablamos, Ahitofel era sumamente sabio. No importa cuán sabio seas o cuánto conozcas de la Biblia. Si no vences a este rey va a destruirte. Si no nos formamos a la manera de Dios, este rey va a destruirnos. Y otro ejemplo rapidito es Joab. Joab también era un hombre muy poderoso, era un general, y siempre él llevó en su corazón el resentimiento de que Abner matara a su hermano. Y cuando él tuvo la oportunidad de matar a Abner, él lo hizo, aunque el tiempo pasó. No sé si recordarán ustedes, Abner quería unificar el reino. Así es. Y él fue a ver a David. Y cuando Abner salió, Joab llega y casi regaña al rey que por qué había aceptado estar con Abner un rato. Y sin que el rey se diera cuenta, él salió, manda a llamar a Abner y lo lleva a un lugar en donde él lo mata. Por lo que hizo con su hermano, por una ofensa pasada. Ese resentimiento, este rey guarda el resentimiento y parece que fuera como una semilla que lo va regando. Es una esclavitud. Es una esclavitud hasta que da fruto y el fruto es la destrucción. Entonces, hermano, este rey es parte de la incapacidad para desprenderse de un agravio. Dios entiende el porqué de esta actitud en las personas que luchan contra ella y desea también, hermano, darles la solución. En este tiempo, hermanos, hay que buscarlo y hay que oír qué tiene que decir al respecto. Porque, hermano, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cualquier hermano nos puede ofender. Cualquier hermano puede hacer algo que llegue a irritar nuestro corazón. Pero de eso a pecar, estamos hablando ya de otra situación. Es imposible, por ejemplo, nosotros que interactuamos en la iglesia, unos con otros, es imposible que no nos ofendamos unos a otros. Pero es importante no ser tan susceptibles, tan sensibles, tan delicados. Solo la gracia de Dios y que Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, manso y humilde, puede lograr la conquista de este rey. Amén. Que así sea nuestras vidas, hermano Alfredo. El siguiente rey, hermano Alfredo, es el rey de Arad. Arad, ¿qué significado tiene, hermano Alfredo? Bueno, significa asno silvestre, pero también fugitivo. Fugitivo es alguien que escapa de su autoridad, es alguien que no está de acuerdo con la autoridad, entonces sale corriendo, sale disparado. Espiritualmente, este rey, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver con vista propia, o sea, una persona que solo puede ver las cosas desde su propio punto de vista. O sea, es alguien que dice, solo hay una forma de hacerlo y es la mía. Así es. Ok, fíjese, hermano Alfredo, que el apóstol Pedro, vamos a ver algunas lecturas que nos hacen darnos cuenta que aún este apóstol tenía un problemita con este rey. Vamos a ir a Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A ver, hermano Alfredo, ¿cuál es el contexto de este versículo? Yo creo que hay que buscar al Señor. Hay que estar en su presencia. Jeremías dijo muchas veces que los profetas de su época no tenían la visión de Dios, porque ellos no entraban en su secreto para ver lo que Dios quería ver o quería mostrarles. En este caso, Pedro no estaba viendo lo que Jesús estaba viendo. Sí, porque en el contexto Jesús estaba anunciando su muerte. Y entonces Pedro le dice, no, que eso no te acontezca.
Desde su propio punto de vista, Pedro estaba diciendo, no, Señor, ¿cómo va a ser posible que te van a tratar así? ¿Cómo vas a ser crucificado? Pero él no se daba cuenta de que si eso no ocurría, pues ni usted ni yo estaríamos aquí, ni nadie. Nadie sería salvo, porque la fuente de la salvación fue que precisamente ese evento que Jesús estaba anunciando y que Pedro, desde su punto de vista, no pensara que fuera lo mejor. Entonces, desde nuestro punto de vista, podemos impedir que el Señor avance su obra. Efectivamente, debido a nuestra manera de ver las cosas, que la vemos desde nuestro propio punto de vista. Como la Biblia dice, hay caminos, la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, lo dice Isaías. Y hermano Alfredo, yo creo que esa es la clave ahí. Los pensamientos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Pero este rey nos dice, no, mi manera es la correcta. Así es, así es. Leamos por favor el verso 26 y 33 del libro de Mateo. Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ay, Pedro siempre solía decir, nunca lo haría. Desde su punto de vista, él Jamás voy a pecar. jamás voy a negar al Señor, jamás me voy a retirar de él, desde su propio punto de vista. Y podemos ver que finalmente sí se alejó del Señor, pero muchas veces creemos que de acuerdo a nuestra manera de pensar y ser, yo no lo voy a hacer, pero finalmente Pedro sí. Es decir, hay hermanos que dicen, yo jamás voy a dejar al Señor. No, ¿cómo va a ser si Dios me rescató? Él es todo para mí, jamás. Pero aquí como Pedro, ese era el punto de vista de él. Y muchos que decimos tal vez eso, es nuestro propio punto de vista. Hermano, qué peligro es no ver el punto de vista del Señor. Sí, y es que cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor nos llega a mostrar cómo trabaja, cómo se mueve, cómo resuelve las cosas. Y nos daremos cuenta que no es como nosotros pensamos, o no es desde nuestra manera de ver las cosas. Y como dice Juan 3:8, por favor, si puedes leerlo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, hermano Alfredo. Es decir, nosotros vivimos una fe viva. Por eso cada mañana debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué opinas de esta situación? Así es. Señor, ¿a dónde me voy a mover? ¿Hago esto o no hago aquello? Hermano, rapidísimo, yo recuerdo que las victorias que el pueblo de Israel ganó con sus caudillos, con sus valientes, ¿verdad? Como David, por ejemplo. Por ejemplo, era, Señor, ¿cómo salgo a la guerra? ¿Voy de esta manera? ¿Dónde los espero? ¿Dónde los espero? No, porque desde el punto de vista de David podría haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta estrategia y vamos a ganar y vamos a vencer. Como en la conquista de Jericó, por ejemplo. Así es. Cómo Josué recibió instrucciones específicas. Primero, bajo su propio punto de vista, como también hablamos rapidísimo de Jai. Dije, desde el punto de vista de Josué y del ejército de Israel es un pueblo pequeño. Así es. Vayan. Pero, ¿cómo salió esa situación? Ese resultado fue un desastre. Y siempre será un desastre cuando nosotros llegamos y decimos, solo hay una forma de hacerlo. Y es la mía. Y es la mía. Exacto. Por favor, como podemos ver en la vida de Pedro otra vez, en Hechos capítulo 10, verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjese, Pablo, en este pasaje podemos ver que los judíos en el pasado, ellos tenían ciertos conceptos, ciertos puntos de vista propio, y ellos no eran personas que podían juntarse con los gentiles o podían comer juntos con los gentiles. Ellos eran personas que en su momento
Sí, la ley dictaba no convivir con los gentiles, no comer una gama de animales que no se podía, ¿no? Y Pedro la respetaba. Incluso Pedro creía que los gentiles eran inmundos. Así es. Pero Pedro estaba ante la antesala de ser invitado a la casa de los gentiles. ¿Recuerdas qué pasó con el lienzo? Así es. Mientras él subió arriba para orar, Dios tuvo bajó, una visión. Tuvo una visión de Dios, casi como una manta ahí arriba de todo tipo de animales. Y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, pero Señor, nunca antes he comido cosa inmunda. Otra vez su punto de vista le impedía una orden exacta de Cristo. Así es. Pero esto se repitió 2 veces. Dios le estaba dando su punto de vista a Pedro, que para Dios los gentiles no eran personas inmundas. Ni los animales. Ni los animales. Y que él debía de ir, porque al otro día en la mañana, Cornelio mandó por él, para ir y llevar el mensaje a esa gente. Y si Pedro se hubiera mantenido en su punto de vista, no tendríamos la historia de Cornelio. Así es. Ni el Espíritu, ni hubiéramos tenido la historia de que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre esa gente. Entonces, Pedro tuvo que luchar contra este rey durante toda su vida, hasta que el Señor lo conquistó. Y entonces Pedro... Sí, hermano Alfredo, porque este rey es como hemos hablado, él cree en su propia vista, ¿no? Es decir, en su vista propia. Solo hay una manera de hacerlo. Solo yo estoy en lo correcto. Pero, hermano, qué susceptible es esto, porque Pedro... En la Biblia decía, ¿no? Él por mucho tiempo estuvo viendo que lo inmundo no. Pero el Señor hizo una obra preciosa en la cruz del Calvario y le dice a Pedro, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Entonces, ese es el punto de vista del Señor. Nuevamente, hermano, tenemos que aprender a escuchar el punto de vista del Señor. Dios. Porque en la iglesia pasa esto, ¿no? A veces el pastor tal vez pone a dirigir a alguien, pone a hacer algo a alguien y otro hermano en su corazón, ¿y cómo se atreve el pastor? ¿No sabe que esta persona es así? ¿O cómo cree? ¿O es que yo creo que así es la cosa? ¿Cómo es posible? Y no se da cuenta que tal vez el Señor ya le habló al pastor y le dijo, este hermano tiene que hacer esto, esto tiene que hacer aquello. Entonces, hermano, es muy importante poner atención en la vista del Señor. Hay un coro muy precioso, hermano Alfredo, para ir terminando, que dice, dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz. Eso es una urgencia en nuestras vidas hoy. Que no nos quedemos, es que tiene que ser así. No, tenemos que oír de parte del Señor cómo hacer aquello, cómo enfrentar aquello, cómo resolver aquello. Y no siempre será a nuestra manera. Y cuando muchas veces lo hacemos a nuestra manera, lo que va a pasar es que no va a salir como nosotros. No va a salir bien. No, lógico, porque lo estamos haciendo nosotros. Pero cuando el Señor nos guía, nos dirige, porque el Señor tiene mucha amplitud y muchas maneras. Y una sola cosa de Dios resuelve completamente el asunto. Una palabra del Señor, su manera, su camino es el único que debe de prevalecer. Que el Señor nos ayude a entrar a su presencia y a oír lo que Él quiere hablar para este tiempo. Amén. Señor, abre nuestros oídos y también abre nuestros ojos. Hasta aquí, hermanos, en esta noche damos por terminado esta sesión de estudio. Nuestra esperanza es que el Señor les siga hablando a través de estos temas y que juntos podamos llegar a conquistar estos 31 reyes de Canaán. Amén. Dios les bendiga, hermanos.